Bueno, hoy vamos a hablar del curso Diseño de Proyectos de Aula para la Educación Inclusiva con la docente Mónica Mozos. La actividad es un diseño de un recurso educativo inclusivo accesible, parte 2. El trabajo está presentado por los maestrantes Yolanderson Incapié, Mayra Alejandra Leal, Noemi Contreras y María Beatriz Loaiza. Es importante tener y conocer datos. Nosotros en la parte 1 analizamos el caso de un niño con hipoacusia, un estudiante. Entonces nos pareció de gran relevancia hacer el recurso educativo enfocados para estos estudiantes que tienen esa necesidad educativa. Nos cuentan que un dato importante, que para el año 2020, según el boletín del Observatorio Social de la Población Sorda en Colombia, un 2% de los niños menores de 5 años presentan algún tipo de discapacidad auditiva. Este recurso, como les decía anteriormente, parte del análisis que se hizo de los estudiantes con hipoacusia o algún nivel de sordera. Para esto nosotros debemos de tener en cuenta, antes de elaborar un recurso educativo, una cantidad de pautas y sugerencias para poder hacer inclusivo el recurso. El primero es adaptar el contenido de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. En este caso, debemos de tener formatos de comunicación visual, táctil, al igual que apoyos gestuales. Muchos de los niños que sufren de hipoacusia o sordera son buenos con el lenguaje de señas y la lectura de labios. Si vamos a utilizar ayudas audiovisuales, debemos de tener en cuenta que esos tengan unos subtítulos para poder facilitar el acceso al contenido por parte de esta población. Un ambiente educativo adecuado. Aquí es de gran relevancia tener en cuenta la disposición del mobiliario donde los vamos a ubicar a ellos dentro del aula, que no haya mucho ruido, que tenga acústica, que tenga muy buena iluminación, que no tenga distractores eh, en el momento del aprendizaje. Otro es el apoyo educativo. Entonces nosotros vamos a ayudar a los estudiantes que tienen hipoacusia con la lectura labial o comunicación alternativa como lenguaje de señas. Uso de las tecnologías asistivas, que en este caso es el uso de los audífonos, dispositivos de lectura electrónica, para poder mejorar en ellos el aprendizaje y no crear barreras. Esto debe estar tenido en cuenta por los docentes, los padres y los demás estudiantes del curso. Como bien lo sabemos, nosotros como docentes tenemos que ajustarnos al ritmo del niño, o sea que la enseñanza, la metodología y la didáctica tienen que ser efectivas para ellos, permitiendo que no hayan barreras y que no haya segregación. Para esto es muy importante tener unos juegos didácticos inclusivos, pueden ser rompecabezas, imágenes que sean llamativas, imágenes con las palabras grandes, para que ellos puedan leer y entender. Y colaboración de los demás profesores y padres. Aquí es muy importante que toda la comunidad educativa trabaje al unísono con toda la población diversa. En este caso, los niños que tienen hipoacusia. Entonces se podría invitar a los padres de familia un día a la clase para que ellos nos enseñen lenguaje de señas, nos ayuden a interpretar y todo el grupo aprenda, lo mismo que los demás profesores del colegio. En resumen, el recurso educativo que nosotros vamos a hacer inclusivo es para un niño con hipoacusia, y lo vamos a adaptar a las necesidades específicas tratadas en la parte 1, utilizando formatos de comunicación visual y táctil, brindando apoyo educativo y tecnológico para mejorar su rendimiento académico. Sabemos que hay unas barreras del aprendizaje para la población diversa
que ellas son las sociales, las metodológicas, las organizativas, actitudinales y físicas. Esas barreras están en nuestras manos como docentes y como comunidad educativa, ayudarlas a romper, a recuperar aprendizajes y haciendo a los estudiantes más competitivos a través de las diferentes herramientas y recursos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos citando a Bowie y Scope 2002, manifiestan que el enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación se basa en el modelo social de la discapacidad, a partir de la cual se entiende que las limitaciones o restricciones enfrentadas por las personas con discapacidad surgen en contextos sociales particulares. Basándonos en la definición expuesta, podemos decir que estos autores señalan desde un modelo social que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino que son en gran medida sociales, ya que son ellas las que generan las barreras que impiden el desenvolvimiento de las personas en situación de discapacidad. Porque nosotros como adultos, como docentes, los mismos compañeros, somos los que creamos las limitaciones. Entonces, la inclusión educativa nos presenta varios elementos a tener en cuenta en el currículo, de la evaluación metodológica, las actividades, qué recursos vamos a utilizar, cuáles son los contenidos y cuáles son los propósitos de esos aprendizajes. A continuación les vamos a presentar el recurso educativo inclusivo, parte 2, que se llama Explorando el mundo marino. ¿Por qué escogimos Explorando el mundo marino? Pues porque es llamativo para el niño, porque es colorido, porque podemos encontrar muchísimas imágenes que les llamen la atención. Vamos a presentar una serie de actividades a tener en cuenta en este recurso educativo. Entonces dice, este recurso educativo busca proporcionar una experiencia de aprendizaje inclusiva y atractiva, asegurándose de que el niño con hipoacusia tenga acceso a la información de manera efectiva y participativa. Entonces, la estructura del diseño del recurso educativo es la presentación visual y textual. Entonces, el recurso inicia con una introducción visual atractiva, con imágenes vibrantes de animales marinos, el nombre del animal, una breve información de él. También tenemos videos con subtítulos y lengua de señas, que ahí podrían intervenir los padres. Una aplicación interactiva permite al niño explorar el mundo marino mediante toques y deslizamientos. Aquí podríamos trabajar texturas. La aplicación debe tener opciones visuales y auditivas como efectos claros y sonidos muy claros. Entonces aquí podrían ser sonidos onomatopédicos. Luego vienen los juegos educativos que pueden ser los rompecabezas, asociación, actividades interactivas, juego con imágenes, crear relación entre unos y otros. Y como tenemos niños con hipoacusia, es importante trabajar la parte fonológica para posteriormente que ellos aprendan a leer o mejoren ese proceso de lectoescritura. Colaboración de los padres de familia, como había dicho antes. Ellos se pueden integrar en las clases, estar en el aula, ser invitados, que nos ayuden con el lenguaje de señas, nos enseñen a todos los niños, que se integre la familia a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La sensibilización y participación, esta ya es de toda la comunidad educativa, en todos los espacios de la institución, promoviendo la diversidad y el respeto hacia ella. Y vienen unos materiales impresos que nos van a servir de apoyo al momento de nosotros dar el aprendizaje. Y como último, y como había dicho antes, podemos trabajar desde la música. Entonces podemos hacer un baile de cierre, donde el niño sienta las vibraciones o ondas sonoras, y para esto se pueden quitar los zapaticos, sentirlas en diferentes espacios, en diferentes muebles, ellos ponen la mano y sienten las vibraciones y de acuerdo a eso se pueden mover o los piecitos.
Entonces les voy a presentar ya los recursos que vamos a utilizar en este diseño. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos iniciando, el primer paso es la presentación visual y textual. Entonces aquí hay muchos animales marinos, les vamos a pedir que los describan, qué color tienen, qué forma, cuál es más grande, cuál es más pequeño, cuál es más peligroso, podría ser, ¿cierto? En este caso vamos a coger el cangrejo y vamos a hablar muy suave, muy metódicamente de él, sin tecnicismos, un lenguaje claro para el niño, para que él pueda entender. La información debe ser breve. Entonces dice, el cangrejo es un animal de 10 patas con una caparazón y pinzas, perdón, puede luchar contra otros animales y manipular los alimentos. Le mostramos la imagen del cangrejo, nos percatamos de que si nos están observando, de que si nos escucharon, y para esto podemos hacer preguntas también muy puntuales. Tenemos unos recursos educativos que son visuales, son videos, entonces les vamos a mostrar los animales marinos, les vamos a mostrar solamente videos sin mudos, sin ningún lenguaje, luego videos con un lenguaje corto y luego videos con subtítulos. Entonces, por ejemplo, el delfín, con el nombre delfín. Entonces, el niño con hipoacusia, para él va a ser más fácil relacionar el animal con la palabra, el nombre, y ahí ya estamos trabajando fonología. ¿Qué iría en el proceso de fonoaudiología? El lenguaje de señas, como les dije antes, es importante las personas que son especialistas apoyarnos en ellos o con los mismos padres de familia o el mismo niño, si es de un grado tercero o cuarto, que él nos puede enseñar el lenguaje de señas para que todos nos comuniquemos así. Y sería muy interesante un día que no utilicemos las palabras, solamente las señas. Y ahí estaríamos haciendo una inclusión de verdad. La educación inclusiva a través del arte, entonces vamos a trabajar la pintura, vamos a trabajar rompecabezas, la participación de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La verdadera inclusión no es que el niño con la dificultad o la necesidad educativa vaya a nosotros en el aula regular, sino el aula regular se adapte a él. ¿Y cómo nos adaptamos? Haciendo lo que él hace. Entonces, como decía anteriormente, sin utilizar las palabras. Hoy va a ser un día donde solamente vamos a utilizar las señas. Vamos a trabajar la pintura, vamos a hacer gestos, la danza como terapia también. Lo decíamos anteriormente, podríamos utilizar esta parte para que el niño se sensibilice y participe, sin zapatos, para que sienta la vibración de la música, las ondas, pueden tocar la madera o el bafle, o como vemos en la imagen, niños colocando la orejita en el piso y entonces les queda más fácil para sentir las vibraciones por el oído tan cercano a ellas. Aquí hay una actividad que sería que los niños coloquen las partes de la langosta. Entonces aquí le podríamos ayudar, cuáles son las partes, cuál es el tronco, las pinzas. Esto puede ser con ayuda del grupo, entonces un niño le va a decir pinzas, le va a pronunciar bien, despacio, de frente, para que el niño que tiene hipoacusia lo pueda entender y pueda ser claro para él. Aquí hay un juego fonológico, que es con qué letra empieza cada uno de los animales. Entonces, medusa, señalar con cuál empieza. Entonces, hacemos el sonido. Recordemos que para la lectoescritura es muy importante la parte fonológica, los sonidos de cada una de las letras. Aquí hay otro apoyo pedagógico y es encerrar en el círculo las letras del nombre. Entonces, aquí estamos apoyando al niño, por ejemplo, O, A, le estamos ayudando a él con el proceso de lectoescritura y lectura. Dibujar el animal acuático favorito, entonces aquí nos damos cuenta cuáles son los intereses del niño.
cuánto ha entendido la actividad, si le ha gustado, si no le ha gustado, con un simple dibujo, el arte. Es decir, los nombres de los animales, aquí nos damos cuenta cómo está él en la parte fonológica, el conocimiento de las letras. Ya sabemos que a los niños con hipoacusia pues se les va a dificultar esta parte de sonidos, pero que no es imposible hacerlo. El uso de la tecnología, entonces hay juegos en línea de seleccionar parejas, de memoria, en Paint también que ellos dibujen, escriban. Ya sabemos que las TIC, que estamos en esta parte interactiva, son muy importantes para ellos y nos pueden ayudar a conocer el progreso del niño en el aprendizaje. Entonces, no solamente que sea en fichas, sino también esta parte tecnológica. Algunas señales que nos pueden indicar si un estudiante tiene dificultades para escuchar. Debes de decirle a los niños que repitan, ante una instrucción, imitar a los compañeros, conversación entre pares, cuando el niño malinterpreta las instrucciones, cuando no comprende y se muestra indiferente o silencioso, cuando no distingue los sonidos, sobre todo aquí en las letras, cuando tiene un rendimiento escolar muy bajo y es porque pues no escucha, comete faltas de ortografía y le resulta muy complicado hacer un dictado, y cuando él se aparta de sus compañeros porque no es capaz de hacerlo igual que ellos, ¿cierto? Tiene dificultades para participar y para aprender un nuevo vocabulario. Aquí vamos a dar unas recomendaciones, cómo enseñar a niños con pérdida auditiva, generar un entorno auditivo saludable dentro del aula, sentar al estudiante lo más cercano posible al docente. También sabemos que el docente debe procurar siempre estar al frente de él cuando esté hablando para poder que a él se le posibilite el lenguaje de los labios. Chequear la comprensión, entonces si el niño entendió lo que dijimos, la instrucción. En algunas ocasiones es importante que el docente pueda articular muy bien las palabras para que el niño pueda entenderlo como lo había dicho anteriormente. Apuntar en el tablero o pizarrón lo que se está explicando para que el niño lo lea si no entendió en la parte verbal. Y sobre todo trabajar la empatía en el grupo, el respeto hacia la diversidad, que no hayan ruidos de fondo, que los otros niños no griten, porque para ellos el oído es muy, muy sensible. Tenemos unas referencias bibliográficas y esperamos que todos consideremos la diversidad como un invitado a la fiesta, pero la verdadera inclusión es que nos pidan bailar. Muchas gracias, esperamos que este recurso educativo sea valioso, lo puedan aplicar y podamos seguir quitando todas estas barreras de aprendizaje y todas estas limitaciones que son las que no permiten que haya una verdadera inclusión en el aula. Muchas gracias por su atención. No, vamos a ver.